No se me ocurre otra manera de empezar esta intervención en una sesión tan insólita, un 2 de enero, que la primera parte de aquella frase tan recordada del entonces ministro de Economía, Danilo Astori, cuando hizo aquel acuerdo con Pluna, cuando dijo: lo que empieza mal, termina mal. Empieza mal este año, señor presidente, porque junto con una cantidad de otros datos de la economía, hoy se convoca con urgencia, como si estuviéramos frente a una declaración de guerra, al Parlamento Nacional para aprobar una ley que lo que hace es deteriorar las cuentas públicas para capitalizar la principal empresa pública del país. Antes de iniciar, quisiera saludar a la Federación ANCAP, que colma las barras en defensa de las empresas públicas, las barras de Maldonado, las barras del Chuy y algunas otras barras, porque estas están vacías. Diferente actitud a la que ha tenido en otros tiempos, silencio cómplice y amarillo de un sindicato que debió estar en pie de lucha, porque hoy la empresa pública principal del país, que tanto ha defendido en plebiscitos y en otras ocasiones, está fundida y quebrada, y la debería estar defendiendo. No hemos escuchado su voz ni a favor ni en contra. Hemos escuchado un silencio oficialista y cómplice. Yo, personalmente, que respeto muchísimo al movimiento sindical, lo lamento. Quisiera empezar diciendo que nosotros no votamos el levantamiento del receso, ni en el Senado, ni estuvimos para acompañar con el voto que le faltó al Frente Amplio cuando un diputado estaba en el exterior, aunque estábamos en el Parlamento, ni estuvimos ayer, ni lo hicimos ahora. Nuestra actitud es una actitud política. Si el Frente Amplio quiere tomar este camino de modo urgente sin tomar junto a él otras medidas cautelares para proteger esta transferencia de recursos que se le hace a ANCAP, tiene que hacerse cargo pura y exclusivamente con sus votos, porque este es un tema que recién está empezando, que nos convocará más de una vez. Nos convocaron ahora con un importante apuro, y la gente y nosotros nos preguntamos por qué. Se ha dicho y se ha desmentido que era para mejorar el balance de ANCAP para el año 2016. Se ha dicho y desmentido desde el propio gobierno. Nosotros creemos que tiene que ver con la presentación de un escenario económico más prolijo y financiero más prolijo de la empresa frente a las instituciones financieras, básicamente eso. El balance ya cerró y no se pudo maquillar, no tuvo un maquillaje legal, pero le presentarán a las instituciones financieras y a las certificadoras internacionales esta ley que mejora la situación de ANCAP. Al decir del ministro de Economía, hoy ANCAP debe 10 veces más de lo que vale. Y como esto cambia el activo y el pasivo, la mejora en la relación de 1,5 a 1. Pero que esta sea la razón quiere decir que ANCAP va a seguir pasando por los bancos, porque el problema de fondo ni se toca, ni se cambia, ni se mejora. También hay otra. Quizás esta semana que empieza, creo que entre el 3 y 4 de enero, ANCAP debía pagar una cuota de 70 millones de dólares al Ministerio de Economía por la deuda que efectivamente ahora se va a condonar. Y al condonarse hoy, esa cuota no debe cancelarse. Por lo tanto, o ANCAP pagaba en estos mismos días o sus cuentas desmejoraban. De ahí viene el apuro. Sin embargo, ese apuro contrasta con el anuncio. Cuando el doctor Vázquez convocó a la prensa para hacerle un anuncio sobre ANCAP, todos pensábamos que venían medidas duras, unas acompañadas de otras, y que junto a la capitalización venían novedades para modificar y cambiar el directorio y las gerencias
Si el presidente de ANCAP dijo ante el Parlamento, el Senado específicamente, que ANCAP está en crisis, el presidente de la República debió haber tomado esas propias palabras y decir: vamos a nombrar un directorio para la crisis y vamos a cambiar a los gerentes de las áreas que han estado muy mal gestionadas. Eso, junto con la capitalización, hubiera generado en este Parlamento, sin duda, otra discusión. De la oposición, no tengan duda, porque iba a la capitalización acompañada de ciertas medidas. Pero el presidente no anunció esos cambios, ni esos ni medidas de fondo. Vamos en un bote con un agujero y votamos una ley para el achique, pero el agujero sigue estando. Seguirá dando pérdida las plantas de etanol y Alur, por supuesto. Seguirán dando pérdida cada una de las unidades que son responsables de una ecuación económica perversa dentro de ANCAP. No hay ni cambios personales ni medidas de fondo. Pero frente a ello, la diputada que fue miembro informante por todo el Frente Amplio, por todo el partido que usted representa, señor presidente, fueron los argumentos que públicamente usó un sector del Frente Amplio y que contestó fuertemente el otro. Para la diputada informante, la culpa de todo lo que pasa en ANCAP la tiene el Ministerio de Economía. Que esa fue la versión que dio un sector del Frente Amplio y que respondió por carta también, en principio, el ministro Astori, y se anduvieron corriendo con el poncho, que es nuestro, pero lo usaron ustedes. Y entonces la señora miembro informante habla de que no hay una capitalización, sino una compensación, porque ANCAP perdió todo este dinero porque el Ministerio de Economía no le dejó llevar a la paramétrica de costos y por lo tanto aumentar el combustible más de lo que vale hoy, repito, más de lo que vale hoy, que es el petróleo, que es el combustible más caro de toda América, llevarlo a esos precios, costos que se entendían tenían que ser transferidos. Y eso se lo contestó el propio Ministerio de Economía. Yo espero que este tema tan polémico para la izquierda también se hable acá, que sean los integrantes del Frente Amplio que discrepan con los fundamentos que utilizó hoy aquí la señora diputada miembro informante, lo que se lo respondan, como se los han respondido en la prensa. El senador Otegi decía el otro día que el pedido de renuncia de los directores de ANCAP por parte del senador Rafael Micherini era irresponsable y aventurero, para empezar, porque se dijeron otras tantas cosas muy graves. Espero que no callen también aquí. Callaron en el Senado. Espero que aquí sinceren y blanqueen un debate que es un debate interno de la izquierda, sobre cuál debió haber sido el camino a tomar. Hoy confiesan y reconocen que hubo durante todo el periodo pasado 2 equipos económicos y lo hacen para justificar por qué no se tomaron las medidas. Pero también confiesan que se dijeron esas cosas en el ámbito íntimo y reservado de los consejos de ministros, donde se tensaron las reuniones, pero nunca le dijeron a la gente, que es la que al final paga las consecuencias de uno u otro camino, lo que realmente estaba pasando. Nunca el senador Astori, el ministro Astori, nunca el exministro hoy procesado, Fernando Lorenzo, se lo confesó a la gente. Nunca. Lo habrán dicho adentro, pero no tuvieron el coraje de ser leales a sus convicciones y a sus ideas. Lo callaron para el pueblo, no se lo dijeron. A sabiendas, violentaron una de las principales reglas éticas de un político. Callar. Callar cuando se sabe las consecuencias que va a tener, y son las consecuencias que esto ha tenido. Hoy transferimos recursos públicos en un volumen muy significativo, 900 millones de dólares. Le hemos perdido el respeto a la plata.
Con 900 millones de dólares se podrían hacer tantas cosas. No hubo 30 millones de dólares para arreglar clínicas. Se pelean hoy por PPP 10. 9 millones de dólares para 23.000 evacuados en el norte del país. Un 1% de esto, y que en buena parte es reasignación de lo que las intendencias ya tenían. No había para el Clemente Estable, ni para el ISEF, ni hubo para el Poder Judicial, ya no solo para pagar las condenas y equiparar los salarios, sino incluso para mejorar o mantener los gastos de funcionamiento o poner en práctica el Código del Proceso. Ni para el Tribunal de Cuentas, ni para la Corte Electoral, ni para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni para el Instituto de Evaluación Educativa, ni para ningún órgano de contralor. No había. Pero ahora aparecen 900 millones de dólares. Para la caminería hubo que inventar un impuesto, pero ahora aparece. Y ayer, antes de ayer, en violación a lo que el gobierno comprometió, un nuevo impuesto. Un día antes que terminara el año, una nueva forma de la fórmula de cálculo del impuesto a la renta de las empresas, del IRAE, que reportará sin aviso y el último día, dicen los analistas privados, 300 millones de dólares, que sale de unos pocos, pero son los pocos que cuando miran cómo son sus cuentas y su competitividad, regulan en buena medida el crecimiento, el desarrollo y el empleo en el país. Malas señales para equilibrar unas cuentas públicas que ya están muy deterioradas. Estamos aquí para analizar un proyecto de ley que tiene como base y como sustento lo que la investigadora dejó, que acá se critica, pero si muchas cosas hoy sabemos por esa investigadora, que es apenas la tomografía inicial del estado de este enfermo crítico que es ANCAP. Acá casi que estamos haciendo una especie de autopsia, tratando de ver cómo está el muerto. Pero esa investigadora arrojará resultados en su momento y nos dirá y nos traerá otro debate. Hoy no estamos aquí para discutir si la situación de ANCAP es producto de la ineptitud, porque la mala administración es eso. Es triste que el Frente Amplio tenga que tratar de justificar la situación de ANCAP con mala gestión. Es decir, no fuimos ladrones, no fuimos corruptos, fuimos ineptos. Ya veremos si fue ineptitud, si hubo dolo, si hubo delito. Ya veremos si parte de estas pérdidas financiaron la campaña electoral del hoy vicepresidente de la República, particularmente la interna del Frente Amplio, donde todos vimos un derroche desproporcionado de recursos económicos que no solo financiaron campañas, sino militantes, y recuerdo denuncia de compra de dirigentes. Con esa plata, ya veremos si de acá salió. Ya veremos si Sendic se apropió solo del eslogan de ANCAP, el Uruguay que queremos. En el 2013 fue la campaña principal de ese organismo rentada y financiada por ANCAP a un altísimo costo que luego empezó usando con absoluto descaro para su propia campaña política. Ya veremos si fue de lo único que se apropió. Ya veremos si el remolcador ese que le llaman empujador, que tuvimos que alquilar porque el otro lo dejamos flotando con sus 15 millones de dólares de valor, se llama Raúl S. por pura casualidad o por demasiada vanidad, porque se llama Raúl S., el que hoy empuja a 6 millones de dólares. Ya veremos. Hoy lo que estamos para ver aquí es esta transacción política del Consejo de Ministros entre los que querían capitalizar y sacar al directorio, lo cual, ya termino, lo cual hubiera significado un costo político para el grupo del vicepresidente Sendic, y entre los que no lo querían hacer. Y terminamos en esta situación de violación constitucional
de una comisión interventora que nadie sabe bien qué función tendrá, y yo creo que tendrá la de siempre. Se aplicará el poder real y viviremos en esta eterna pulseada. Ya haré algún otro complemento por alguna interrupción, señor ministro, porque me he quedado con muchas ganas de decir cosas que aún hacen falta. Gracias, presidente.